Hola amigos, hoy vamos a tratar un tema extremadamente crítico, técnicas severas de manipulación. La manipulación es el arte de controlar a los demás, consciente o inconscientemente, y a veces puede ser muy sutil. Sin embargo, algunos métodos de manipulación son tan eficaces y sofisticados que son difíciles de detectar. Antes de empezar el vídeo, si te gustan nuestros vídeos de estoicismo y desarrollo personal, si te gusta este vídeo y te suscribes al canal, estaremos contigo con más vídeos útiles y 2025 tiene el potencial de ser el año del cambio para ti. El tiempo pasa, tienes que estar con nosotros para evolucionar. Vamos con el vídeo. Hoy os vamos a desvelar estas peligrosas técnicas. Al final del vídeo también hablaremos de cómo reconocer estas técnicas y cómo tomar precauciones contra ellas. Si estás preparado, comencemos. Gaslighting, distorsión de la realidad. El gaslighting es una de las técnicas de manipulación más insidiosas y destructivas. Se basa en que el manipulador distorsiona sistemáticamente la percepción de la realidad de la víctima. Con el tiempo, la víctima empieza a cuestionar su propia memoria y percepción y acepta la realidad distorsionada que le presenta el manipulador. El término gaslighting procede de la obra de teatro de 1938, Luz de gas. En esta obra, un hombre atenúa las luces de las lámparas de gas de la casa para convencer a su mujer de que se ha vuelto loco, y luego le dice que las lámparas nunca se atenuaron. La mujer empieza a dudar de sus propias percepciones y acaba siendo completamente controlada. Hoy en día, el término se utiliza para describir una de las formas más peligrosas de manipulación psicológica. La luz de gas suele comenzar negando las experiencias de la víctima. El manipulador niega lo que la víctima está experimentando o sintiendo. Por ejemplo, no, eso no ocurrió, no lo recuerdas bien, o te lo acabas de inventar, no es real. Estos discursos hacen que la víctima cuestione su memoria, y con el tiempo, su autopercepción se debilita. El manipulador también empieza a minimizar los sentimientos de la víctima, desvaloriza los sentimientos de la víctima con afirmaciones como «eres demasiado sensible», «lo exageras todo». Esto hace que la víctima se sienta más insegura e indefensa. El gaslighter puede confundir a la víctima dándole información contradictoria a lo largo del tiempo. Puede decir una cosa un día y la contraria al siguiente. Por ejemplo, un día puede decir, por supuesto que te apoyo, y al día siguiente, no quería que hicieras eso, lo has entendido mal. Estas contradicciones dificultan que la víctima sepa qué creer. El manipulador también puede atacar y aislar al entorno de la víctima, decir cosas como, tus amigos te mienten, intentan hacerme quedar mal, desacredita a las personas en las que la víctima confía. Esta situación aísla a la víctima y la hace más dependiente del manipulador. Con el tiempo, el gaslighting puede robar a la persona la confianza en sí misma. Una persona que cuestiona constantemente sus propias percepciones y es menospreciada, se vuelve cada vez más insegura. Se sentirá inútil y aumentará su confianza en el manipulador. Este proceso puede tener graves repercusiones en la salud mental de la víctima. Pueden surgir problemas como la depresión y la ansiedad, y a largo plazo, la persona puede volverse completamente dependiente de la forma en que el manipulador entiende la realidad. Las personas sometidas a la luz de gas a menudo llegan a cuestionar su realidad. La pregunta, me pregunto si esto es realmente lo que pasó, está constantemente en su mente. Al mismo tiempo, la víctima tiende a aceptar lo que dice el manipulador sin cuestionarlo, porque su confianza en sus propios pensamientos se ha visto sacudida.
Para resistirse al gaslighting, la víctima debe reconocerse primero a sí misma, escribir lo sucedido y documentar los acontecimientos y sentimientos de forma concreta puede ayudar a mantener la autenticidad. Hablar con personas de confianza y obtener su apoyo también puede ayudar a mitigar los efectos de la manipulación. Obtener ayuda profesional, como terapia, puede ayudar a la persona manipulada a desarrollar una mentalidad más sana. A la larga, el gaslighting debilita a la víctima tanto psicológica como socialmente. Por lo tanto, es extremadamente importante para nuestra salud personal ser conscientes de este tipo de manipulación y mantenernos alejados de estas situaciones. Atribución de culpa. La culpa es uno de los métodos de manipulación más comunes y eficaces. El manipulador pretende perturbar el equilibrio emocional y mental de la víctima, inculcándole constantemente un sentimiento de culpa. Esta técnica hace que la víctima se sienta culpable constantemente y el manipulador utiliza esta emoción para controlarla. La culpa es una emoción poderosa que puede afectar profundamente al sentido de empatía y responsabilidad de las personas. El manipulador puede utilizar esta emoción para manipular a la víctima y moldear sus decisiones en su propio interés. Esta forma de manipulación suele comenzar de la siguiente manera. El manipulador crea diversas excusas para que la víctima se sienta culpable y la obliga a sentir remordimientos. Por ejemplo, se utilizan frases como «He hecho tanto por ti y tú nunca has hecho nada por mí», o «Si de verdad me quieres, deberías haber hecho esto». Estos discursos hacen que la víctima se sienta inadecuada e incompleta. El manipulador interroga constantemente a la víctima y aumenta su malestar emocional, haciéndola vulnerable. Este proceso puede dejar a la víctima mental y emocionalmente agotada. Otra forma de imponer la culpabilidad consiste en cambiar un determinado comportamiento o actitud de la víctima, haciéndola sentir culpable. El manipulador se acerca al objetivo con frases como «Siento que no hayas hecho eso» o «Me has hecho daño», «Lo siento mucho». Estas frases manipuladoras no solo alteran a la víctima, sino que la hacen sentirse inútil e irresponsable. La víctima empieza a culparse por lo que ha hecho o dejado de hacer y empieza a ceder a la presión del manipulador. Estas cargas emocionales hacen que la víctima se sienta constantemente mal consigo misma y actúe con sentido de la responsabilidad hacia los demás. La culpa también suele ser un método eficaz en la dinámica de las relaciones. El manipulador puede utilizar los vínculos emocionales para aislar aún más a la víctima. Discursos como «Si realmente me quisieras, habrías hecho esto» pueden hacer que la víctima dependa más del manipulador. Tales discursos hacen a la víctima más dependiente emocionalmente del manipulador y crean un sentimiento de deuda hacia él, ella. El manipulador refuerza este vínculo emocional para dirigir a la víctima de la forma que desea. La víctima se esfuerza más por cumplir las exigencias del manipulador y empieza a sentirse más culpable. La culpa es una herramienta poderosa para guiar las decisiones de la víctima. El manipulador restringe la libertad de la víctima, haciéndola sentir culpable constantemente. La víctima ignora sus propios deseos y necesidades porque está constantemente atormentada por la culpa. Como resultado, a la víctima le resulta más fácil someterse a los deseos del manipulador. Este proceso puede conducir al agotamiento emocional y minar la autoestima de la víctima. Las técnicas de culpabilización suelen inclinar la balanza del poder en las relaciones a favor del manipulador y dificultan que la víctima mantenga sus propios límites. Para resistirse a esta forma de manipulación, la víctima necesita comprenderse a sí misma y su estado emocional.
Cuando se generan sentimientos de culpa, es importante mantener los límites y reconocer que estos sentimientos tienen un propósito manipulador. Anteponiendo las propias necesidades y sentimientos, es posible evitar la influencia de estas técnicas de manipulación. Enfrentarse a los constantes esfuerzos del manipulador por imponer la culpa es un paso crucial para que la víctima establezca una relación y una mentalidad sanas. Elogios excesivos y críticas posteriores. El elogio excesivo, seguido de la crítica, es una técnica de manipulación compleja y eficaz. El manipulador primero elogia excesivamente a la víctima para seducirla y ganarse su confianza. Esto hace que la víctima se sienta especial, valorada y apreciada. Mientras elogia a la víctima con grandes elogios, el manipulador le presenta constantemente una imagen positiva. Sin embargo, estos elogios son temporales y superficiales, y al cabo de un tiempo, cuando el manipulador se ha ganado plenamente la confianza de la víctima, de repente empieza a criticarla duramente. Este doble enfoque crea confusión en la mente de la víctima y el control del manipulador se hace más fuerte. En la primera fase, el elogio excesivo hace que la víctima se sienta valiosa y apreciada. El manipulador halaga constantemente a la víctima, haciéndola sentir muy especial y con talento. Esto aumenta la confianza de la víctima en el manipulador. Por ejemplo, el manipulador puede decir, «Eres maravillosa, no te veo como nadie», o «Eres muy inteligente, me encantas». Este elogio excesivo hace que la víctima dependa psicológicamente del manipulador y confíe en él. La víctima cree lo que dice el manipulador y se siente valiosa. Esta primera etapa permite al manipulador ganarse un lugar permanente en la mente de la víctima. Sin embargo, los elogios son rápidamente sustituidos por duras críticas al final del periodo. Para poner a prueba y debilitar la confianza de la víctima en sí misma, el manipulador critica de forma brutal. Al principio, a la víctima le cuesta entender esta crítica, porque le resulta inesperada y chocante, ya que antes había sido elogiada en exceso. El manipulador mina la confianza de la víctima en sí misma con frases como «Podrías haberlo hecho mejor, ¿por qué lo has hecho tan mal?» o «Deberías esforzarte un poco más, estás muy por debajo de lo que esperaba de ti». Estas críticas alteran el equilibrio emocional de la víctima y la hacen sentirse inútil. Al hacer que la víctima se sienta inadecuada e incompleta, el manipulador establece un mayor control sobre ella. Esta doble estrategia garantiza que la víctima permanezca vinculada emocionalmente al manipulador y se relacione más con él. Esto se debe a que la víctima mantiene su confianza en los discursos del manipulador debido a los excesivos elogios que recibió en la etapa anterior. Por muy duras que sean las críticas, la víctima sigue intentando sentirse valiosa recordando los elogios del manipulador. El resultado es que la víctima se siente a la vez excesivamente admirada y constantemente criticada, lo que provoca una confusión emocional. De este modo, el manipulador mantiene a la víctima emocionalmente inestable y gana más control sobre ella. El ciclo constante de alabanzas y críticas excesivas hace que la víctima se sienta constantemente necesitada de la aprobación del manipulador. La víctima empieza a actuar por dependencia de los elogios del manipulador y se siente inadecuada ante las críticas. Esta situación conduce a una pérdida gradual de confianza en sí misma y la víctima se vuelve más dependiente del manipulador. El manipulador consigue alterar el equilibrio mental de la víctima utilizando hábilmente esta técnica para controlarla. Para resistirse a esta técnica de manipulación, la víctima necesita reconstruir su confianza en sí misma y su autoestima independientemente de los elogios externos. Comprender y reivindicar la propia valía intrínseca es un paso importante para superar la influencia del manipulador.
Además, reconociendo las técnicas de manipulación y estableciendo límites emocionales, es posible reducir el impacto del ciclo de elogios y críticas excesivas sobre la víctima. Control del conocimiento. El control del conocimiento es otra técnica de manipulación y una poderosa estrategia utilizada por el manipulador para moldear el mundo de la víctima. Esta técnica pretende impedir que la víctima acceda a la información correcta, manipulando la información o la realidad. El manipulador intenta dirigir los pensamientos de la víctima, limitando o distorsionando el acceso a la información. Este método impide que la víctima se forme una percepción exacta del mundo exterior y le proporciona información falsa o incompleta. Como resultado, la víctima queda atrapada en la falsa realidad que le presenta el manipulador y le resulta difícil confiar en sus propios pensamientos. El manipulador empieza a controlar la forma en que la víctima recibe la información. En muchos casos, lo que la víctima oye o aprende está limitado por el manipulador. Por ejemplo, el manipulador puede impedir que la víctima hable con amigos o familiares, o socavar la confianza de la víctima en la información exterior haciendo comentarios sobre ella. Discursos como «te están dando información equivocada, yo sé lo que te conviene», llevan a la víctima a cuestionar la información que recibe de otras personas de su entorno. Esto debilita la conexión de la víctima con el mundo exterior y permite al manipulador tener más control sobre ella. Otro método es la estrategia de tener o no tener información. El manipulador puede privar a la víctima del acceso a la información o darle información incompleta. La víctima busca constantemente información, pero el manipulador se lo impide. Esto hace que la víctima sienta una pérdida de confianza porque no está segura de obtener la información correcta. Además de impedir que la víctima acceda a la información correcta, el manipulador también distorsiona su percepción de la realidad, presentándole información falsa. Por ejemplo, si una persona sigue diciendo a la víctima, «esto está mal, no puedes obtener la información real», la víctima empieza a confiar en una información de cuya veracidad no está segura. El manipulador también presenta la información de forma favorable a sus propios intereses. La víctima es guiada por el manipulador en la formación de su opinión sobre un tema concreto. Para controlar la forma en que la víctima percibe una situación o un acontecimiento, el manipulador distorsiona los acontecimientos o las situaciones para adaptarlos a sus propios intereses. Esto impide que la víctima se forme sus propias opiniones y le presenta un único punto de vista. Por ejemplo, el manipulador puede acercar las decisiones y pensamientos de la víctima a los suyos propios utilizando frases como «te lo digo por tu bien». Esto hace que la víctima vea el mundo desde el punto de vista del manipulador y conduce a una pérdida de su propia independencia intelectual. El control de la información también implica aislar a la víctima de los demás. Para distanciar a la víctima de las personas que la rodean, el manipulador puede hacer comentarios negativos sobre lo que dice. Por ejemplo, afirmaciones como «tus amigos no te están diciendo la verdad, te están engañando», rompen la confianza de la víctima en su círculo cercano y aumentan su confianza en el manipulador. De este modo, la víctima cree más en la información falsa del manipulador y se aleja más de la realidad exterior. El manipulador rompe los vínculos entre la víctima y las personas de su entorno y hace que la víctima solo acepte sus propias verdades. El control del conocimiento puede tener graves efectos a largo plazo en la víctima. La víctima empieza a cuestionar sus propios pensamientos y percepciones porque constantemente recibe información incompleta o falsa. Le resulta difícil confiar en sus propios pensamientos y cree cada vez más en la información falsa que le presenta el manipulador.
En este proceso, la víctima se vuelve cada vez más dependiente del manipulador y pierde su propia independencia intelectual. Como resultado, el manipulador es capaz de controlar a la víctima tanto emocional como mentalmente. Para resistirse a estas técnicas de manipulación, la víctima debe tener más cuidado a la hora de acceder a la información. Obtener siempre información de distintas fuentes, evaluando diferentes puntos de vista sobre un acontecimiento o situación, puede reducir el impacto de la manipulación. Asimismo, confiar en el propio juicio y ser escéptico respecto a la información externa puede ayudar a la víctima a ser más resistente al manipulador. Aunque la técnica de control de la información del manipulador socava la percepción de la realidad de la víctima, hacer frente a estas estrategias es un paso crucial para recuperar la independencia personal. Comportamiento pasivo-agresivo. El comportamiento pasivo-agresivo es una técnica de manipulación, una estrategia sutil diseñada para manipular psicológicamente a la víctima, sin agresión directa ni confrontación. Estos comportamientos son un método para influir indirectamente en los demás, ocultando las propias reacciones emocionales. El comportamiento pasivo-agresivo consigue el objetivo sin confrontación directa ni conflicto abierto, dejando a la víctima en una situación mentalmente desafiante. El manipulador utiliza este tipo de comportamiento para presionar a la víctima, incomodarla o controlarla. La forma más común de este tipo de comportamiento es crear malestar indirectamente, ocultando los sentimientos negativos hacia la otra persona. Una persona pasivo-agresiva suele expresar esta negatividad de forma indirecta, en lugar de quejarse directamente o expresar abiertamente un problema. Por ejemplo, una persona puede dirigirse repetidamente a otra con afirmaciones vagas como «No voy a decirte nada, ya deberías saber lo que pienso». Este tipo de comportamiento pone a la víctima en una posición difícil a la hora de intentar comprender lo que está ocurriendo. De este modo, el manipulador está manipulando emocionalmente a la víctima, pero como esta manipulación no parece un ataque directo, la víctima tampoco sabe qué hacer. Otra forma común de comportamiento pasivo-agresivo son los pequeños pero constantes comentarios negativos hechos de forma que la víctima se sienta culpable. Este comportamiento suele adoptar la forma de burlas, menosprecios o insultos. El manipulador critica a la víctima de forma pequeña pero constante para ponerla en una situación difícil. Por ejemplo, una persona puede decir: «Es muy triste que no lo hayas hecho, porque sabía que podías hacerlo», sin criticar directamente, pero creando negatividad de forma indirecta para que la víctima se sienta culpable. Este tipo de comportamiento hace que la víctima se sienta inadecuada e intente constantemente estar a la altura de las expectativas de los demás. Otro ejemplo de comportamiento pasivo-agresivo es la desatención deliberada del comportamiento de la víctima. El manipulador ignora las necesidades o demandas emocionales de los demás y esto obliga a la víctima a esforzarse más. Por ejemplo, si una persona dice «Vale, hagámoslo a tu manera», no deja claro que no está de acuerdo en absoluto y que tiene un sentimiento negativo sobre la situación. De este modo, se manipula a la víctima tanto intentando comprender la situación como intentando descifrar los sentimientos ocultos del manipulador. Este comportamiento hace que la víctima pierda el control y se sienta constantemente insegura sobre la dinámica de la relación. El comportamiento pasivo-agresivo también puede hacer que las personas pierdan su tiempo y energía. El manipulador pone a la víctima en situaciones ambiguas y contradictorias, lo que hace que la víctima se quede sin energía y acabe sucumbiendo más fácilmente a los deseos del manipulador.
Por ejemplo, una persona puede dirigirse constantemente a otra con explicaciones complejas como «yo no te he hecho esto, pero me he visto ayudándote y tenía muchas ganas de hacer algo», lo que hace que la víctima se agote mentalmente. Estas constantes explicaciones complejas y vagas impiden a la víctima aclarar sus propios pensamientos y la hacen más dependiente del manipulador. El comportamiento pasivo-agresivo es otra técnica de manipulación utilizada para hacer sentir a la víctima que siempre tiene la culpa. El manipulador influye indirectamente en el sentido de autoestima de la víctima, cuestionando constantemente su comportamiento y sus decisiones. El manipulador hace que la víctima sienta que ha hecho algo mal, pero este sentimiento no se expresa directamente. A través de esta crítica vaga e indirecta, la víctima empieza a cuestionarse a sí misma y finalmente se ve obligada a actuar de acuerdo con los objetivos del manipulador. Otra característica del comportamiento pasivo-agresivo es que el manipulador controla a la víctima fluctuando constantemente su estado emocional. Al crear un entorno emocionalmente confuso, el manipulador dirige los sentimientos de la víctima hacia su propia voluntad. Este tipo de manipulación provoca que la víctima tenga dificultades para tomar decisiones y se someta constantemente a los deseos del manipulador. Este tipo de comportamiento puede provocar el agotamiento emocional y mental de la víctima. Para contrarrestar el comportamiento pasivo-agresivo, es importante que la víctima aprenda a comunicarse clara y abiertamente, estableciendo límites emocionales y reconociendo la manipulación. Es posible evitar los efectos del comportamiento pasivo-agresivo. Reconocer y enfrentarse al comportamiento pasivo-agresivo es un paso eficaz para eliminar la presión oculta que el manipulador ejerce sobre la víctima. Amenaza o ultimátum. La amenaza o ultimátum es una de las técnicas de manipulación más directas y brutales. El manipulador utiliza una amenaza explícita o un ultimátum para controlar a la víctima. Este comportamiento obliga a la víctima a tomar una decisión difícil y suele utilizarse para conseguir el resultado que desea el manipulador. Las amenazas y los ultimátums muestran rápidamente el efecto de la manipulación porque dejan en la víctima sentimientos de miedo, preocupación o ansiedad. A través de estas amenazas, el manipulador desestabiliza el equilibrio emocional de la víctima e intenta dirigirla en la dirección de sus propios intereses. Las amenazas suelen ser directas y claramente enunciadas. El manipulador le dice a la víctima que tendrá malas consecuencias si no se comporta o cumple una petición. Por ejemplo, afirmaciones como «si no haces esto, te dejaré» o «si no haces esto, tu vida será muy difícil» crean mucha presión sobre la víctima. Estas amenazas obligan a la víctima a elegir, pero cada una de las opciones es desfavorable para ella. El manipulador pone a la víctima en un dilema y la víctima empieza a cumplir los deseos del manipulador para evitar estas amenazas. Los ultimátums funcionan de forma similar a las amenazas, pero suelen incluir un límite de tiempo y hacen que la situación sea más urgente. El manipulador ofrece a la víctima la posibilidad de elegir, pero le dice que debe hacerlo en un plazo determinado. Por ejemplo, se utilizan frases como «si no haces esto, encontraré a otra persona» o «si no solucionas esto esta semana, pondré fin a esta relación». Los ultimátums obligan a la víctima a tomar una decisión lo antes posible y le hacen pensar bajo presión de tiempo. Esto impide que la víctima tome una decisión sana y hace que ceda a las exigencias del manipulador. Los ultimátums obligan a la víctima a actuar con prisa, lo que refuerza el control del manipulador. Las amenazas y los ultimátums también tienen un efecto directo sobre el estado emocional de la víctima.
El manipulador utiliza el miedo de la víctima a la pérdida para debilitarla aún más psicológicamente. La víctima vive constantemente bajo la influencia de amenazas y ultimátums, lo que disminuye su autoestima. Al asustar constantemente a la víctima, el manipulador influye en sus decisiones. Por ejemplo, una persona interfiere en el mundo emocional de la víctima con frases como «Si no haces esto, pensarás que no te quiero». Este tipo de amenazas hacen que la víctima actúe constantemente por miedo a perder y caiga bajo el control del manipulador. Las amenazas y los ultimátums aprisionan psicológicamente a la víctima, limitando sus opciones. A la víctima le resulta difícil resistirse a las amenazas del manipulador porque no tiene alternativa. El manipulador obliga a la víctima a actuar por miedo a perder, lo que priva a la víctima de libre albedrío. El manipulador no tiene en cuenta lo que siente y piensa la víctima, sino que actúa solo en su propio interés. Estas amenazas perturban la paz interior de la víctima y aumentan su dependencia del manipulador. Las amenazas y los ultimátums suelen tener un gran impacto en la dinámica de la relación. Al amenazar constantemente a la víctima con esos métodos, el manipulador adquiere más control sobre ella. Esto hace que la víctima se sienta sola, insegura y con miedo a perder la relación. Amenazando a la víctima y dándole un plazo, el manipulador consigue el resultado deseado. La víctima aumenta constantemente sus esfuerzos para cumplir los deseos del manipulador. Para resistir las amenazas y los ultimátums, es muy importante que la víctima se comprenda a sí misma y sus valores. Para resistir las amenazas del manipulador, la víctima debe ser emocionalmente estable. Es importante que la víctima sea capaz de establecer límites de forma saludable para fijar sus propios límites y protegerse de la influencia del manipulador. Comprender que las amenazas y los ultimátums son estrategias de manipulación también ayuda a la víctima a hacer frente a estas situaciones. Aumentar la resistencia a estas técnicas de manipulación ayuda a la víctima a recuperar su libertad y a establecer una sana independencia intelectual. Trasladar la responsabilidad. Trasladar la responsabilidad es una de las técnicas de manipulación más insidiosas y eficaces. El manipulador pretende hacer que la víctima se sienta culpable y sobrecargada con una responsabilidad excesiva, atribuyendo sus propios errores, carencias o responsabilidades a otra persona. Este comportamiento aumenta la angustia emocional de la víctima y le impone una carga constante de responsabilidad. De este modo, el manipulador controla emocionalmente a la víctima mientras evita las consecuencias de sus propios actos. Esta técnica hace que la víctima se sienta culpable, inadecuada o responsable, lo que ayuda al manipulador a conseguir su objetivo. El desplazamiento de la responsabilidad suele comenzar con la creación de un sentimiento de culpabilidad. El manipulador se exime de responsabilidad atribuyendo una situación o resultado negativo a otra persona. Por ejemplo, si una persona no tiene éxito en el trabajo o tiene un problema en casa, trasladará la responsabilidad a otra persona diciendo cosas como «esto ha pasado por tu culpa» o «si hubieras hecho esto, esto no habría pasado». Estas afirmaciones obstaculizan los esfuerzos de la víctima por resolver el problema y se utilizan como estrategia para hacerla sentir culpable. Con este sentimiento de culpa, la víctima se ve obligada a actuar como quiere el manipulador. El manipulador suele llevar a cabo el proceso de desplazamiento de la responsabilidad distorsionando los acontecimientos. En lugar de aceptar que el resultado de un acontecimiento o situación es enteramente culpa del manipulador, culpar a la víctima y atribuirle el resultado negativo es una táctica utilizada a menudo por el manipulador. Por ejemplo, una persona puede culpar a la víctima de un problema en el trabajo o en una relación,
ignorando su propio comportamiento. Si hubieras hecho lo correcto, las cosas no habrían ido tan mal. O este problema ocurrió porque tú no lo hiciste, haciendo que la víctima se sienta responsable. Esta manipulación mina la confianza de la víctima en sí misma y se convierte en una herramienta para controlar sus decisiones, infundiéndole un miedo constante a cometer un error. El desplazamiento de la responsabilidad lleva a la víctima a sentir un sentimiento constante de culpa y a permanecer bajo el control del manipulador. Al cuestionar constantemente a la víctima, el manipulador la hace sentir equivocada o incompetente. La víctima empieza a sentirse constantemente responsable e intenta defender el comportamiento del manipulador o someterse a sus deseos. Esto impide a la víctima establecer sus propios límites y pensar de forma sana. El manipulador mina así la autoestima de la víctima y la obliga a actuar en contra de su voluntad. La técnica de desplazar la responsabilidad se utiliza a menudo no solo en las relaciones personales, sino también en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo, los directivos o los miembros del equipo suelen culpar a otros del fracaso o el contratiempo de un empleado en un proyecto para eludir su responsabilidad. Afirmaciones como «No pudiste terminar este proyecto a tiempo porque no hiciste lo necesario» o «La razón por la que no cometimos este error fue por tus defectos» hacen que la víctima actúe movida por la culpa. En este caso, la víctima se desmotiva, su confianza en su trabajo disminuye y el manipulador evita su responsabilidad. Con esta técnica, el manipulador pone a la víctima en una situación aún más difícil y la hace sentir inútil o equivocada. La víctima intenta constantemente hacer lo correcto, pero siempre fracasa debido a las estrategias del manipulador de culpar y desplazar la responsabilidad. Esta situación tiene un efecto negativo en la salud mental de la víctima y daña su autoestima. El manipulador arrincona a la víctima de alguna manera y le hace asumir constantemente un papel de responsabilidad. Para resistir a esta manipulación, es importante que la víctima confíe en sí misma y en su juicio. Reconocer y enfrentarse a las estrategias del manipulador para desplazar la responsabilidad puede ayudar a proteger a la víctima de dicha manipulación. Estableciendo límites sanos y asumiendo la responsabilidad adecuada, la víctima puede reducir la presión sobre el manipulador. Además, la víctima debe ser más resistente en estas situaciones si el manipulador oculta constantemente sus propias acciones, trasladando la responsabilidad a los demás. Reconocer estas técnicas y ser capaz de neutralizarlas permite a la víctima resistir la manipulación y recuperar un equilibrio emocional saludable. Cebo y cambio. El cebo y el cambio, como una de las técnicas de manipulación, es una estrategia que se utiliza inicialmente para engañar y ganarse la confianza de la víctima. Inicialmente, el manipulador presenta a la víctima una oferta muy atractiva y tranquilizadora. Sin embargo, el verdadero propósito y resultado de la oferta es muy diferente. Esta técnica se denomina cebo y cambio, porque el manipulador crea un exceso de confianza para atraer a la víctima con algo que desea en un primer momento, pero el objetivo real es ponerla en una situación diferente más adelante. Esta táctica se utiliza para ganarse la confianza de la víctima y conseguir que actúe según los deseos del manipulador. En primer lugar, el manipulador presenta a la víctima una oportunidad interesante y atractiva. Esta oportunidad parece apelar a los deseos y necesidades de la víctima. Por ejemplo, un manipulador puede presentar a la víctima una oferta de trabajo que promete un salario elevado, un horario flexible y una excelente oportunidad profesional. Estas promesas son elementos engañosos utilizados para ganarse la confianza de la víctima.
La víctima acepta estas ofertas tranquilizadoras porque el manipulador le da la impresión de que se le está ofreciendo una oportunidad muy atractiva. En esta fase, la víctima empieza a confiar en las palabras del manipulador. Sin embargo, antes de la situación real prevista, el manipulador utiliza esta confianza para atraer aún más a la víctima. Después de que la víctima haya aceptado esta oportunidad en un entorno de confianza, la oportunidad ofrecida por el manipulador es en realidad muy diferente de lo prometido en un principio. Por ejemplo, en lugar del salario alto y el horario flexible prometidos, la víctima empieza a trabajar en un empleo mal pagado, exigente e insatisfactorio. Tras hacer tal oferta, que inicialmente engaña a la víctima, el manipulador oculta su verdadero propósito y las malas condiciones en las que se basa la oferta. Este tipo de manipulación consiste en que para abusar de la confianza de la víctima, lo que inicialmente parecía atractivo se modifica con consecuencias muy diferentes y desfavorables. La víctima, inicialmente confiada, comienza ahora a cuestionar las intenciones del manipulador, pero a menudo le resulta difícil cuestionar la situación en la que se encuentra debido a las señales inicialmente tranquilizadoras mostradas. El manipulador vuelve a aprovecharse de la confianza de la víctima para manipular la situación en su propio beneficio. En esta fase, las pérdidas y frustraciones de la víctima se agravan para los fines del manipulador. El exceso de confianza suele pillar a la víctima emocionalmente desprevenida en el proceso de ganarse la confianza. El manipulador supera las defensas emocionales de la víctima para tranquilizarla y luego utiliza esta tranquilidad para ponerla en una situación difícil. Esto lleva a la víctima a sentirse decepcionada en una relación u oportunidad de negocio en la que ha invertido emocionalmente. La víctima empieza a ser constantemente insensible al manipulador y sumisa a sus deseos por miedo a perder una situación de confianza. El manipulador domina esta inversión emocional de la víctima y la obliga a actuar como él desea. El manipulador también puede utilizar esta técnica para hacer que la víctima se cuestione sus antiguas creencias y patrones de pensamiento. La pérdida de las tentadoras ofertas iniciales y de la confianza hace que la víctima se sienta culpable. ¿Por qué no lo conseguí? ¿Por qué no eran reales las cosas que vi al principio? Etcétera. Hacen que la víctima se cuestione internamente y refuerzan el dominio del manipulador. Mientras la víctima lucha con estas preguntas, el manipulador consigue fácilmente el resultado deseado. La técnica del cebo y el cambio puede utilizarse no solo en los negocios, sino también en las relaciones personales. Por ejemplo, un manipulador establece una relación mostrando inicialmente un interés excesivo por la víctima y tranquilizándola. Al principio, la creación de un fuerte vínculo emocional y una sensación de confianza obligan a la víctima a invertir más profundamente en la relación. Con el tiempo, sin embargo, el sentimiento de confianza en la relación se convierte en uno que sirve a las verdaderas intenciones del manipulador. Utilizando la confianza, el manipulador empieza a satisfacer las demandas de la víctima. Con el tiempo, la víctima es manipulada cada vez más emocional o materialmente. Para resistirse a este tipo de manipulación, la víctima debe evaluar cuidadosamente las oportunidades que se le ofrecen al principio. Es importante mantener una actitud crítica ante las atractivas ofertas del manipulador. En particular, comprobar la veracidad de las promesas y garantías puede ayudar a ganarse la confianza de la víctima y romper el juego del manipulador. Saber que la confianza otorgada es temporal y que uno debe ser consciente del verdadero propósito que hay detrás también puede ayudar a neutralizar tales manipulaciones. En conclusión, la técnica del cebo y el cambio es una estrategia del manipulador
para ganarse la confianza de la víctima y, en algún momento, hacerle sufrir pérdidas. Tras ofertas inicialmente tentadoras, la víctima se decepciona cuando se da cuenta de la verdadera situación. El objetivo del manipulador es utilizar la confianza de la víctima para manipular su comportamiento y sus decisiones. Para evitar este tipo de manipulación, es importante que la víctima sea más prudente a la hora de hacer inversiones emocionales y cuestione la veracidad de las promesas. Hoy hemos tratado 8 técnicas críticas de manipulación. Reconocer la manipulación es el primer paso para protegerse de sus efectos. Recuerda que para resistir a estas técnicas necesitas conocerte a ti mismo y establecer límites claros. Si te ha resultado útil este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Comparte tu opinión en los comentarios y hablemos de las tácticas de manipulación con las que te has topado.